Bien, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 32 al 45, 42, perdón, del 35 al 42, si es que aún no lo han abierto allí. Y antes de leer esta porción de las Escrituras, me gustaría que tuviéramos un momento más de oración para encomendar este tiempo a nuestro glorioso Señor, como cantábamos hace un momento. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por poder, Señor, recordar en esta hora tus bondades, Señor. Tus misericordias, tus muchas misericordias para con nosotros, pecadores débiles, Señor, que no merecemos cosa alguna de ti. Sin embargo, tú derramas tu gracia en nosotros, tu misericordia que renuevas cada día para con nosotros, Señor. Realmente es un aliento para cada uno de nosotros el saber, Señor, que tú eres un Dios que no cambia, Señor. Que siempre es el mismo que permanece, Señor, para siempre, que tu fidelidad es para siempre y tu misericordia, Señor, alcanza hasta las nubes. Y por eso, Señor, te exaltamos en esta hora. Rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu nos guíe en lo que haremos hoy y que tu palabra obre conforme a tus propósitos. Sabemos que tu palabra, Señor, es la que tiene el poder. No somos nosotros, Señor, no es lo que podamos decir, sino es el poder transformador de tu palabra. Señor, glorifícate en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Leamos entonces en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. Dice así la palabra del Señor. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?». Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Mis hermanos, yo quisiera que en esta mañana miráramos nuevamente a Jesús. Que pudiéramos detenernos un momento para poder contemplarlo a Él. Contemplar su carácter misericordioso, amoroso, compasivo para con nosotros, su obra extraordinaria, su plan perfecto, porque, mis hermanos, es su persona lo que hace y su plan lo que debiera impactar y llenar siempre nuestra mente. Eso es lo que debiera llenar nuestro corazón de gozo y paz en todo tiempo, pero aún más, estimados hermanos, cuando estamos en momentos de aflicción o en momentos de dificultad. Porque es cuando estamos en momentos de aflicción o de incertidumbre, es cuando podemos contemplar con mayor claridad la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Es allí cuando podemos contemplar su gloria y su majestad. Y esto, mis hermanos, debiera motivarnos cada día a seguir a Jesús. Porque seguir a Jesús no es solo algo que es al momento de la conversión, sino que es un llamado que Jesús nos hace cada día de nuestra vida. Es un caminar constante con Él, es ir detrás de sus pasos, es un constante aprender de Él, de llegar a ser como Él, de pasar tiempo con Él hasta que podamos ver lo glorioso que es. Porque eso significa, en definitiva, ser cristiano. No significa cumplir con una serie de rituales, no significa vivir religiosamente. Ser cristiano significa ser un seguidor de Cristo, de conocerlo a Él, de vivir como Él, de imitarlo a Él.
Esa es nuestra responsabilidad. Pero no solamente eso, sino que tenemos esta responsabilidad, pero debemos ampararnos en la gracia de Dios para poder seguirlo cada día. Alguien dijo lo siguiente: la vida cristiana es Dios en mí, lo cual no me anula a mí. Yo tengo que obrar y yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, pero amparado en la gracia que Dios me da para que Él se lleve al final toda la gloria. Es por eso, mis hermanos, que a través de este pasaje esperamos ser motivados en esta mañana a seguir a Jesús cada día. Así que quisiera compartir con ustedes 3 buenas razones que nos motivan a seguir a Jesús. 3 buenas razones que nos motivan a seguir a Jesús cada día. Vamos a lo primero. Jesús es digno de seguirlo. Esa es la primera razón. Jesús es digno. Versículos 35 al 37. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Esta escena sucedió al comienzo del ministerio del Señor Jesucristo, y es al día siguiente de que Juan el Bautista diera testimonio de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que diera testimonio de Jesús como el Mesías, que es el que bautiza con el Espíritu Santo, y que predicara a voz en cuello que Jesús es el Hijo de Dios. Eso está en los versículos 29 al 34. Uno de estos discípulos de Juan el Bautista era Andrés, como dice el versículo 40 de nuestro pasaje, y el otro, la mayoría de los comentaristas, dice que es Juan, el autor de este evangelio, el discípulo amado. Él nunca se nombra en este evangelio. Ellos habían sido enseñados y bautizados por Juan, es decir, esperaban ansiosamente al Mesías y entendían que necesitaban el perdón de sus pecados. Y ese perdón solamente se encontraba en el Cordero de Dios. Y ese Cordero de Dios ya estaba entre ellos. Esa era la predicación de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios. En estas pocas pero profundas palabras se encuentra todo el significado del carácter y la obra de Jesús. Me imagino que todos los que estamos aquí hemos dicho alguna vez estas palabras: Dios proveerá. ¿No es verdad? Y sin lugar a duda es una frase que nos anima, nos consuela, nos fortalece. Pero ¿con qué lo asociamos generalmente? Generalmente lo asociamos con provisión material o provisión económica. Tal vez alguna salida cuando estamos en momentos de aflicción o de confusión. Decimos: Dios proveerá. Y mis hermanos, esto es correcto. Porque el Señor es nuestro proveedor. Todo lo que tenemos es provisto por Él. Sin embargo, esta frase tiene un uso más profundo en las Escrituras. Y les voy a pedir, mis hermanos, que puedan abrir sus Biblias ahora en Génesis capítulo 22 para que veamos el uso de esta palabra. Y mientras lo encuentran, permítanme ponerlos en contexto. Génesis capítulo 22. Dios había prometido a Abraham una descendencia numerosa, hacer de él una gran nación, a partir de él tomar pueblo para sí mismo. Abraham y su mujer Sara no podían tener hijos y eran de edad muy avanzada, así que Dios les promete darles un hijo para cumplir su promesa de una descendencia numerosa. Cuando ya Isaac estaba más grande, el hijo de Abraham, para probar a Abraham, Dios le pidió que sacrificara a su hijo, a su único, a su amado en holocausto para Jehová sobre el monte Moriah. Y Abraham, en obediencia a Dios, subió con su hijo amado al monte para ofrecerlo sin decirle nada a él. Leamos desde el versículo 6 hasta el 14 de Génesis 22. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó
en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y allí está la frase, allí está el uso que se le da a esta frase: Dios proveerá, porque Dios proveyó un cordero en lugar de Isaac. Y esto, por supuesto, apuntaba al Cordero de Dios, hablaba del plan redentor de Dios que Él haría a través de su Hijo al enviarlo como un cordero para morir en el lugar de los pecadores. Ese cordero que Dios proveería, que descendería de la misma gloria del trono de Dios para venir a este mundo de maldad y morir en nuestro lugar. Este cordero vendría a derramar su sangre para el perdón de los pecados de todos aquellos que se arrepientan y pongan su fe en Él. Y mis hermanos, que Jesús sea el Cordero de Dios, santo, bueno, que descendió del cielo y dejó su gloria para venir a hacerse un hombre y ofrecerse en sacrificio en nuestro lugar, es suficiente razón para seguir a Jesús. Porque Él es digno por esta obra extraordinaria que Él hizo. Renunció a sus derechos para venir a ofrecerse en sacrificio a Dios por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Dios proveyó en el monte del Calvario un cordero para el sacrificio, pero este cordero, mis hermanos, es el Hijo de Dios, su único, su amado, quien tiene un valor infinitamente mayor a cualquier cosa que nosotros podamos pensar en este mundo. Y que Dios, mis hermanos, haya provisto a su único Hijo para el perdón de nuestros pecados es una evidencia de que nos proveerá de todo lo demás, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, mis hermanos, cuando digamos o escuchemos Dios proveerá, traigamos a nuestra memoria que Dios ya proveyó un cordero para ofrecerse como sacrificio en nuestro lugar para el perdón de nuestros pecados. Su Hijo, su único, nuestro Señor Jesucristo. Al escuchar esta hermosa verdad, mis hermanos, ¿cómo no vamos a seguirlo? ¿Cómo no vamos a seguir a Jesús si Él hizo esta extraordinaria obra por nosotros? Esta verdad debiera cautivarnos, debiera atraparnos, motivarnos a seguir a Jesús cada día a pesar de todas las cosas que podamos estar pasando hoy. Mi hermano, yo no sé qué cosas estás pasando tú en el día de hoy, pero no dejes de seguir a Jesús. Mira su dignidad, mira lo que Él hizo por ti y síguelo cada día. Su carácter extraordinario, mis hermanos, no dejes que su carácter deje de impactar tu vida. Por eso la respuesta de los discípulos de Juan el Bautista fue como algo lógico. Dice, si el Cordero de Dios está aquí, si el perdón de mis pecados está en Él, entonces yo voy a seguirlo.
Nota el versículo 37. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Lo notan allí como lo presenta aquí el evangelista Juan como una respuesta lógica. Él es el Cordero de Dios. Seguirlo aquí, mis hermanos, significa estar en el mismo camino. Es decir, acompañar específicamente como un discípulo, seguir el mismo camino del Maestro. Cuando el discípulo sigue al Maestro es porque considera a su Maestro digno de seguir. Y así mismo pasaba con los rabinos en los tiempos de Jesús, los maestros, sus alumnos iban detrás de ellos, literalmente. Y esta figura, mis hermanos, presenta con exactitud lo que nosotros debemos hacer con nuestro Señor Jesucristo al contemplar su obra extraordinaria y su dignidad, ir tras sus pasos. En esta acción de los discípulos de Juan estaba implícito un compromiso total y una relación exclusiva con aquel que no solo es su maestro, sino también su Mesías. Entender el carácter de Jesús y su obra debe ser suficiente, mis hermanos, para dejarlo todo y seguir a Jesús. ¿Recuerdan a Leví o a Mateo? En Lucas capítulo 5, versículo 28, dice, y dejándolo todo se levantó y le siguió. Él dejó toda su vida atrás, lo que a él le parecía importante, porque había hallado algo mucho más importante. El Señor es digno. Ahora, bien sabemos que el hombre pecador, que la Biblia enseña que el hombre pecador no tiene ninguna intención de seguir a Jesús. Y esto, mis hermanos, es aún más extraordinario. Porque si no fuera por Jesús, si no fuera por Él, por lo que Él hizo, ninguno de nosotros hubiese querido seguirlo, ¿no es verdad? Si no fuera por Jesús, por ejemplo, Leví no se hubiera levantado de los tributos públicos dejando todo para seguirlo. Entonces, ¿cómo puede el hombre pecador seguir a Jesús? Y esta es la buena noticia. Porque Jesús puede vencer la obstinación del pecador que no quiere ir a Él. ¿Cómo lo hace? A través de la predicación del Evangelio. A través de la predicación del Evangelio y el poder del Espíritu Santo en esa predicación, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Él ha abierto nuestros oídos para escuchar la verdad, para que seamos motivados a seguirlo a Él, para que podamos ver con claridad lo digno que Él es. Él es el Cordero de Dios que ha venido a tomar nuestro lugar en esa cruz para perdón de nuestros pecados. Así que si hoy tú estás aquí en este lugar y estás sin Cristo, levántate de ese lugar de tinieblas, levántate de ese lugar de incertidumbre y de pecado y mira la dignidad de Jesús y síguelo. Arrepiéntete de tus pecados hoy y mira lo que Jesús hizo por ti y síguelo. Él es digno. Y mi querido hermano, por si alguna razón has bajado los brazos y has comenzado a dejar de seguir a Jesús o te has alejado de Él por alguna dificultad que estés pasando en el día de hoy, mi querido hermano o hermana, mira nuevamente a Jesús. Míralo nuevamente a Él muriendo por ti en esa cruz, entregando su vida, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Míralo nuevamente a Él, vuelve al camino, vuelve a ir detrás de tu Maestro y Salvador, porque Él es digno. Sigue a Jesús. Él es digno. Y además, si lo sigues, Él nunca te rechazará. Él nunca te rechazará porque Él recibe a todo aquel que lo sigue.
Y esto es lo segundo. La segunda buena razón para seguir a Jesús es que Jesús recibe a todo aquel que lo sigue. Versículos 38 al 39. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Qué buscáis? Dice Jesús. Estas son las primeras palabras de Jesús registradas en este evangelio, mis hermanos. Y esto es muy interesante, porque estas palabras están dirigidas a aquellos que lo siguen. ¿Qué buscan? Y es una pregunta extraordinaria porque nos llama inmediatamente a la reflexión. Si nos consideramos seguidores de Cristo, Él nos pregunta, ¿qué buscan? Nos llama a examinar las motivaciones de nuestro corazón, porque Jesús no solamente quiere que le sigamos, Jesús quiere que le sigamos con las motivaciones correctas, y no porque Él no las conozca, porque Él conoce todo de nosotros, sino porque Él quiere que nosotros sepamos con exactitud qué es lo que estamos buscando. Jesús está interesado en las motivaciones de nuestro corazón y nosotros también deberíamos estarlo. Porque note que la pregunta no es ¿a quién buscan?, sino que la pregunta es ¿qué buscan? ¿Qué están buscando? ¿Queremos algo de Él o lo buscamos a Él? ¿En qué tenemos puesta nuestra mirada? ¿En lo que el Señor pueda darnos o en su persona? Y mis hermanos, Jesús sí tiene algo que solamente Él nos puede conceder: a sí mismo. Porque Jesús no quiere darnos algo, Él quiere darse a sí mismo. Jesús quiere guiar los corazones de sus discípulos y los nuestros en el día de hoy hacia la búsqueda de lo que realmente importa, al Salvador. No algo de Él, sino a Él mismo. Y notemos la respuesta de los discípulos en el versículo 38, sigue diciendo. Ellos les dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y esta, mis hermanos, es una pregunta-respuesta de los discípulos de Juan el Bautista. Porque a través de esta pregunta está implícita la respuesta de ellos, es decir, revela lo que ellos estaban buscando. Porque esta respuesta no es simplemente, o esta pregunta quiero decir, no es simplemente para saber dónde se hospedaba el maestro, sino que es una pregunta que va mucho más allá. Porque entrar en la morada de alguien significa tener comunión con esa persona. Significa tener compañerismo. En otras palabras, Andrés y Juan querían estar con Jesús. ¿Podemos pasar una tarde contigo? O si lo queremos entender de esta manera, ellos querían ser sus discípulos. Querían tener comunión con Él. Querían pasar tiempo con Él. Querían conocerlo más a Él. Y el Señor muestra una disposición extraordinaria de recibirlos. Note el versículo 39. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Venid y ved. Esta es la respuesta de Jesús. Y más que una respuesta de Jesús, es una invitación. Y muestra una extraordinaria disposición de recibir a todo aquel que se acerca a Él. Todo aquel que se dispone a seguirlo. ¿Quieren ver dónde vivo? No hay problema, dice Jesús. Yo abro mi casa, quiero estar con ustedes. Vengan y vean. La invitación de Jesús a los que le siguen es mucho más que simplemente ver dónde vive, sino ver quién es Él. Y esto implica pasar tiempo con Jesús. Y mis hermanos, pasar tiempo con Jesús es pasar tiempo con Dios. En el primer capítulo de este evangelio, en el versículo 18, dice lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La invitación de Jesús es a saber más de Dios, a conocer más de cerca a Dios. Y noten la condescendencia de Jesús para con pecadores como nosotros al recibirnos cuando lo seguimos.
Así que Jesús les concedió lo que pedían. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Pasaron con él la noche porque ya era tarde. Pasaron mucho tiempo con Jesús. Y esto es algo cultural. Porque pasar tiempo con una persona o estar en sus moradas es para seguir conversando. Mis hermanos, nosotros no sabemos de qué cosas se estuvieron hablando, pero podemos pensar en los discípulos de Emaús. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo iba caminando con ellos y ellos no sabían todavía quién era? Y Él les dice, yo voy a ir hacia tal lugar. Y ellos le dicen, quédate con nosotros porque ya es tarde. Es decir, queremos seguir teniendo esta conversación. Seguramente el Señor Jesucristo les declaró a ellos en todas las Escrituras todo lo que Él decía, todo lo que de Él decían. Seguramente los corazones también de Juan y Andrés ardían en esos momentos mientras el Señor Jesucristo les abría las Escrituras en esa conversación. Y aunque esto no lo podemos asegurar porque Juan no nos dice de qué conversaron, la exclamación de Andrés cuando encuentra a su hermano Simón nos da a entender de qué conversaron. En el versículo 40 dice, 41, hemos hallado al Mesías. De eso probablemente se trató la conversación, se trató del Mesías, de todo lo que las Escrituras decían acerca de él. Así que Jesús muestra una disposición extraordinaria de recibir a aquellos que lo siguen. Mis hermanos, eso es lo que vamos a encontrar en Jesús. Siempre una disposición a recibirnos. Esta sigue siendo la invitación de Jesús en el día de hoy. Ven y ve. Jesús nunca nos rechazará, mis hermanos, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras inconsistencias, a pesar de nuestra incredulidad. El Señor nos recibirá. Ven, yo quiero pasar tiempo contigo. Y mis hermanos, pensar en esto es extraordinario. Porque ¿quiénes somos nosotros para pasar tiempo con el Todopoderoso? Personas pecadoras, por ejemplo, como Andrés y Juan en este caso, que eran pescadores, o como dice el apóstol Pablo, lo vil y menospreciado del mundo, pasando una noche entera con el Salvador del mundo. Él nos recibe, mis hermanos, con tanto amor. Por eso es que la Biblia nos desafía, por decirlo de una manera, a seguir a Jesús. Siempre, como dice el Salmo 34, versículo 8, gustad y ved que es bueno Jehová. Prueben y vean que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él, porque Él no rechaza a nadie que se le acerca. Él quiere tener comunión contigo, mi hermano, Él quiere recibirte y es una invitación abierta, dijo Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Venid a mí todos, dice el Señor. Tiene una disposición amplia en recibir a todo aquel que lo sigue. Dice Juan también, capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Hay una disposición preciosa de nuestro Señor Jesucristo de mostrar esa gracia que Él tiene tan especial de recibir a todo aquel que lo sigue. Así que no tengas temor, mi hermano, no tengas dudas. Sigue a Jesús porque Él te recibirá. Pasa tiempo con Jesús. Andrés y Juan estuvieron toda la noche con el Cordero de Dios, con el Mesías prometido, con el Hijo de Dios. Y aunque para nosotros, mis hermanos, en el día de hoy no es como en los tiempos de ellos, que pudieron estar allí con Jesús cara a cara, pero mis hermanos, cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, estamos con Jesús. Él puede abrir nuestra mente, nuestro entendimiento para comprender su palabra. Él nos acompaña en nuestro camino con nosotros y lo más extraordinario, mis hermanos, es que Jesús no solamente está con nosotros, sino que también está en nosotros en el día de hoy a través de su Santo Espíritu. Por lo tanto, Él siempre está allí con nosotros. Somos nosotros, mis hermanos, los que dejamos de acercarnos a Él.
Pero Él siempre está allí con esa disposición, siempre está haciendo esa invitación. Ven y ve. Y a pesar de que la morada de Jesús, como dicen algunos, era probablemente pobre, sin comodidades, sin grandes lujos, sin embargo, era un lugar glorioso, porque Jesús moraba allí. Era un lugar glorioso porque allí moraba el Rey de Gloria. Era un lugar santo porque allí moraba el Santo. ¿Recuerdan Moisés con la zarza ardiendo? Que le dijo el Señor, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Y era santa porque Dios estaba allí. Así que lo extraordinario de la morada de Jesús, de entrar a la morada de Jesús, no es su morada, sino que Jesús estaba allí. Y mis hermanos, de la misma manera, un día nosotros también estaremos con Él cara a cara. Estaremos en sus moradas eternas. Él ya nos hizo la invitación, ya nos llamó a seguirlo. Vengan y vean, si tú lo has seguido, mis hermanos, si lo has seguido, es una garantía de que estarás un día cara a cara en sus moradas eternas. Él dijo lo siguiente a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa del Señor. ¿Notan su gracia, su misericordia para con nosotros? ¿Qué hicimos nosotros para estar en sus moradas eternas? En sus moradas llenas de gloria. Y las moradas no son gloriosas en sí mismas. Son gloriosas porque Jesucristo va a estar allí. Vamos a estar con nuestro Salvador cara a cara. Así que sigue a Jesús porque Él recibe a todos los que lo siguen. Hasta aquí hemos visto dos buenas razones para seguir a Jesús. Él es digno. Su carácter, su obra extraordinaria. Jesús es misericordioso y compasivo. Él no te rechazará, sino que te recibirá con los brazos abiertos. Pero aún hay algo más. Y esto nos lleva a considerar la tercera buena razón para seguir a Jesús. La tercera buena razón para seguir a Jesús es que Jesús transforma a los que lo siguen. Versículos 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Esto es al día siguiente de la conversación de Andrés y Juan con Jesús. Versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Andrés se menciona en más de una ocasión en este evangelio llevando a otros a Jesús. Andrés fue primero a buscar a su hermano Simón para contarle la extraordinaria noticia de que habían encontrado al Mesías. La palabra allí que dice hemos hallado al Mesías, de esa palabra en el griego viene la expresión eureka. Y alguien escribió al respecto. Eureka es un término atribuido a Arquímedes, ingeniero matemático y griego, cuando descubrió un método para determinar la pureza del oro. Estos dos discípulos, sin embargo, habían encontrado algo de mucho más valor. Habían hallado una perla de valor infinito al Mesías, al Señor, al Rey. Y Andrés hace lo que todos los que hemos conocido a Jesús nos gustaría hacer con nuestros seres queridos, llevarlos hasta Jesús. Llevarlos a Jesús, porque no queremos llevarlos, mis hermanos, a una denominación o a nuestra confesión de fe. Queremos llevarlos a Jesús, porque por supuesto queremos que vengan a la iglesia, pero como un medio para que puedan conocer a Jesús. Porque la relación es con Jesús.
no con una institución, no con una organización, sino con la persona de Jesús. Y eso es lo que hace Andrés. Lleva a su hermano Simón hasta Jesús. Queremos, mis hermanos, que nuestros seres queridos vengan y conozcan personalmente a Jesús. No queremos que adopten un sistema religioso, queremos que sean seguidores de Cristo. Queremos que lo lleguen a conocer personalmente, porque Andrés no quería simplemente contarle acerca de la gran conversación que habían tenido con el Señor Jesucristo. Quería que Simón tuviera su propio encuentro personal con Él. No queremos que se queden únicamente con lo que les decimos, queremos que nuestros hermanos, padres, primos, tíos, abuelos, hijos, esposos, esposas, amigos, colegas, vecinos, conozcan personalmente a Jesús. Queremos compartir aquello que hemos encontrado. De hecho, mis hermanos, es un regalo tan extraordinario la persona de Cristo que no podemos guardarlo para nosotros. Su misma gracia, su mismo amor nos impulsa a que otros conozcan a Jesús. Así que Andrés llevó a su hermano Simón hasta Jesús, porque él sabía que Jesús no lo rechazaría. Él sabía que Jesús es digno y que Jesús no lo rechazaría, y porque además Él tiene un plan. Él tiene un plan para todos aquellos que lo siguen. Sigue diciendo el versículo 42. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. La mirada de Jesús es mucho más penetrante de lo que uno podría llegar a imaginar, porque nosotros solo somos capaces de ver lo externo, pero Jesús puede ver lo interno. La mirada de Jesús penetra todo lo que hay en el corazón, todo su historial, toda su vida, todos sus gustos, toda su mente, todo lo que ha visto, todo lo que ha hecho, con una sola mirada de Jesús. Jesús demostró eso con la afirmación: tú eres Simón. Jesús conoce todo acerca de Simón, sabe quiénes son sus padres, ¿lo notaron? Tú eres Simón, hijo de Jonás. Jesús conoce todo de nosotros. Él sabe perfectamente quiénes somos, de dónde venimos. Toda nuestra historia. Él sabe todo lo que hemos hecho, todo lo que pensamos, todo lo que hemos vivido. Nuestro Señor lo conoce todo. Porque cuando el Señor le dice: tú eres Simón, no solo significa que Jesús conoce su nombre, sino que sabe todo acerca de Él. Y su nombre a la vez significa todo lo que Él es. Así de profunda es la mirada de Jesús. Jesús sabía que Simón era un pescador, al igual que Andrés, Jacobo y Juan. Conocía todos sus pecados, todas sus angustias, todas sus preocupaciones. Conocía el carácter de Simón. Alguien escribió lo siguiente acerca de Simón. Simón era impetuoso por naturaleza, vacilante e indigno de confianza. Tendía a hacer grandes promesas que no podía cumplir. Era una de esas personas que pareciera sumergirse completamente en algo, pero después se salía sin terminarlo. Pedro siempre era el primero en participar y por lo general era el primero en salirse. Cuando Jesús lo conoció, se ajustaba a la descripción que Santiago hace de una persona de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Eso era, y mucho más, lo que conocía Jesús acerca de Simón. Y al leer esta descripción, mis hermanos, es como si nos estuviera describiendo a nosotros. No sé si a ustedes les ha pasado, pero si hay una persona con la que yo me identifico en la Biblia, siempre es con Pedro. Y mis hermanos, así es como nosotros llegamos a Jesús. Personas impulsivas, dominadas por nuestro orgullo, dominados por nuestros deseos, personas indignas de confianza. Difícilmente alguien nos confiaría algo, vacilantes en nuestro andar,
cambiantes, deshonrando nuestra propia palabra, rompiendo nuestras promesas y compromisos que adquirimos, con un estado de ánimo vacilante, que pareciera que un día estamos muy entusiasmados con algo, pero luego lo desechamos o lo abandonamos con facilidad. Así nos conoce también el Señor. Y esto no es un conocimiento que Jesús adquiera en algún momento en nuestra vida, porque Jesús no conoció a Simón cuando Andrés se lo presentó, sino que Jesús nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Conoce todo lo que somos, pero su mirada no es únicamente hacia nuestro pasado y nuestro presente, sino que también ve, conoce y determina lo que va a hacer con nosotros. Porque no importa cómo estamos, no importa cómo llegamos a Jesús, Él tiene un plan. Él tiene un plan. Y Él no nos recibió para dejarnos como estamos. Él quiere transformarnos. Él quiere cambiar nuestra vida. Quiere cambiar nuestro carácter. Jesús anunció el plan de transformación que haría con Simón, porque eso es lo que hace Jesús. Transforma a todo aquel que lo sigue. Y esto no es un simple cambio de nombre. Es un cambio de carácter. El nombre arameo Cefas y su equivalente en griego Petra, que es Pedro, significan piedra. Jesús anunció que Simón se convertiría en una piedra, la cual sería usada por él como una pieza fundamental en la edificación de su iglesia. Mis hermanos, probablemente Pedro nunca se imaginó todo lo que el Señor iba a hacer con él y a través de él. Pedro se convirtió en uno de los apóstoles más preponderantes, un líder innato. Fue usado por el Señor para que a través de su predicación, en Hechos capítulo 2, más de 3,000 personas se convirtieran a Cristo. Fue usado por el Señor para abrir la salvación a los gentiles en casa de Cornelio, en Hechos capítulo 10. Fue usado por el Señor para escribir 2 cartas a las iglesias de todos los tiempos, y solo por nombrar algunas cosas. Y siendo Pedro del vulgo y sin letras, como le llamaban. Una persona sin importancia desde el punto de vista social, un pescador. Y el Señor hizo todo esto con él. ¿Qué crees tú que el Señor puede hacer contigo? ¿Qué crees tú que el Señor puede hacer a través de ti? Y mis hermanos, pasa que nosotros tenemos la mirada tan corta, mis hermanos, que a veces limitamos al Señor cuando ponemos la mirada en nosotros mismos. Yo no podría hacer eso. Pero equivocamos el camino porque no somos nosotros. Se nos olvida que estamos sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y Él tiene el poder, la capacidad y quiere transformarnos en lo que Él quiera. Él puede hacer de una persona terca e impulsiva un siervo manso y prudente. ¿Y todo para qué? Para su gloria. Porque no debemos pensar que la transformación de nuestro carácter es para nosotros mismos. Es para nuestra propia gloria. O para que nosotros vivamos de una manera diferente para nosotros mismos, para un beneficio propio. No es para que seamos personas fuertes como una piedra, sino es para que podamos reflejar correctamente el carácter de Cristo en este mundo de tinieblas y podamos dar testimonio de Él, ya sea por vida o por muerte. Pero una de las cosas más impresionantes que hizo Pedro, o el Señor a través de Pedro, es que Él estuvo dispuesto a dar su vida por Cristo. Y eso sí que requiere de carácter. Requiere de carácter y convicción. La historia extrabíblica nos cuenta que Pedro murió crucificado de cabeza, porque no se consideraba a sí mismo como digno de morir de la misma manera que su Señor. Y esto fue luego de que su esposa fuera asesinada delante de sus ojos. Algunos comentan que las últimas palabras de Pedro a su esposa fueron: recuerda al Señor. Y mis hermanos, ¿cómo se explican eso?
¿Cómo nos explicamos eso? Una persona impulsiva, inconstante en todos sus caminos, que negó al Señor 3 veces. Eso es solo la transformación del Señor. Es solo el Señor obrando en su vida. Es solo el Señor transformándolo día tras día. Jesús le dio ese carácter para que pudiera entregar su vida por Cristo. Así que el cambio que el Señor quiere hacer con los que lo siguen es extraordinario. Mi querido hermano, sigue a Jesús. Síguelo de cerca y serás transformado. No importa cómo estés en este momento, síguelo y serás transformado. Esto es inevitable. Pedro es una ilustración de eso. El Señor quiere conformarnos a su imagen. Ahora, ¿cómo nos transforma Jesús? Y esto es lo que se nos olvida muchas veces porque nosotros pensamos que el cambio es instantáneo. Cuando miramos a nuestra propia vida y vemos que no hemos cambiado tal vez mucho o lo que nos gustaría haber cambiado, nos desanimamos y volvemos a sacar la mirada de Cristo. Y olvidamos que este es un proceso que el Señor hace. No es algo automático, no es que Jesús viene y en un solo acto nos transforma, sino que la transformación es un proceso y el Señor comienza perdonándonos todos nuestros pecados. Jesús quita de en medio lo que nos separaba de Él, esa barrera que nos prohibía, no nos permitía ver a Cristo ni seguirlo. Él nos muestra que Él llevó todos nuestros pecados en su cuerpo para que pudiéramos acercarnos a Él. Jesucristo nos bautiza con el Espíritu Santo, nos hace hijos de Dios, nos hace parte de su familia y nos da una nueva naturaleza, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Lo notaron? Nueva criatura. Esa es la verdad de su palabra. Y aunque nosotros no nos sintamos de esa manera, no es lo que nosotros sentimos, es lo que Dios dice en su palabra. Y Él dice que los que están en Cristo son nuevas criaturas. Así que el Señor nos motiva, mis hermanos, por medio de sus grandes y preciosas promesas que están en su palabra. El Señor también nos reprende, usa la reprensión para transformarnos, usa la instrucción pública, la reflexión privada, las personas que están a nuestro alrededor, nuestros hermanos en la iglesia. Mi hermano, tú eres parte del cambio, del proceso y la transformación de otro hermano. A la vez como tu hermano es parte de tu propio proceso. Son herramientas que el Señor usa para transformarnos, para hacernos a su imagen. Las circunstancias, las situaciones difíciles que puedas estar enfrentando hoy, enfermedades, situaciones complejas, noticias que pueden llegar a tu vida inesperadas. Todo eso está en las manos del Señor y todo eso tiene el propósito de transformarte a su imagen. Nada, mis hermanos, de lo que el Señor hace o permite en nuestra vida es para nuestro perjuicio, sino para nuestro beneficio. Las luchas, mis hermanos. El Señor usa también las luchas invisibles que hay con nuestro propio corazón. Y mis hermanos, aunque parece que muchas veces perdemos esas batallas, es el Señor transformando nuestro carácter. Hermanos, a veces es necesario que podamos tocar fondo para que podamos levantar nuestra mirada al cielo nuevamente. Y eso es algo que el Señor solamente conoce. Es algo que está en su mente, que está en su plan. Es parte de su transformación para todos aquellos que le siguen. Todo esto es parte nada más de las herramientas que el Señor está usando para moldearnos a su imagen, para alcanzar su propósito de hacernos parecidos a Él. Porque como decíamos hace un momento, Jesús no quiere hacernos una mejor versión de nosotros. Jesús no quiere hacer una nueva persona, como se dice hoy, 2.0, sino que es una persona distinta.
una nueva creación. Él quiere que su imagen se vaya plasmando cada día más en nosotros. Y para eso, mis hermanos, debemos reconocer también que necesitamos ser transformados por el Señor. Debemos reconocer delante de Dios que necesitamos ser transformados por Él. ¿Recuerdan el apóstol Pedro, su reacción allí en la pesca milagrosa? Él dijo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. ¿Y qué es lo que vemos allí? Pedro está reconociendo implícitamente su necesidad de cambio. Soy un hombre pecador. Como escribió el pastor Erwin Lutzer en su libro Cincelado por el Maestro, que nos ayuda a reflexionar con esto, y quisiera nombrar algunas cosas que él dice aquí en su libro. ¿Es tu nombre ansiedad? Cristo te puede llamar paz. ¿Es tu nombre adicción? Cristo te puede llamar libertad. ¿Es tu nombre rechazo? Cristo te puede llamar aceptación. ¿Es tu nombre amargura? Cristo te puede llamar amor. ¿Es tu nombre temor? Cristo te puede llamar valor. ¿Es tu nombre culpa? Cristo te puede llamar perdonado. Cristo puede garantizar el futuro porque este está en sus manos, dice este autor. Cristo, mis hermanos, es la solución a nuestros problemas. Él quiere transformarnos. Él no quiere dejarte así como estás hoy. Si somos hijos de Dios, si lo hemos seguido a Él, estamos en sus manos. Y allí tiene que estar puesta nuestra confianza. Estamos siendo transformados por Él día a día. Eso es lo que quiere Jesús hacer con nosotros. Y Él ya lo determinó. Noten que Jesús no le dice a Simón, mira, voy a ver qué hago contigo, sino que le dice, tú serás llamado Cefas, tú serás llamado Pedro. Él ya sabía lo que iba a hacer con él. Jesús ya sabe lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Así que quieres un cambio real y significativo en tu vida, no busques en las cosas de esta tierra, sigue a Jesús. Sigue a Jesús porque Él es el único que puede transformar tu corazón. Mi hermano, no hay nada de este mundo, ninguna actividad, nada que pueda producir un cambio en el corazón, sino solo Jesús. En Él está el cambio real y verdadero. Y no para nuestra propia gloria, como decíamos hace un rato, sino para la suya. Para que seamos un reflejo de Él, piedra viva, como va a decir el apóstol Pedro más adelante en su carta. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Por eso también Pedro nos llama piedras vivas, porque estamos unidos de tal manera a Cristo que nos identificamos con Él hasta ser parecidos a Él. Jesús transforma a todo aquel que lo sigue. Mis hermanos, mientras seguimos a Jesús, de más cerca, más seremos transformados a su imagen. No permitamos, hermanos, que las cosas de este mundo nos distraigan en nuestra principal labor. Jesús transforma a todo aquel que lo sigue. ¿Y qué razón, mis hermanos, más poderosa para animarnos a seguirlo cada día? Estimados hermanos, en esta mañana hemos visto 3 buenas razones que nos motivan a seguir a Jesús. En primer lugar, el solo hecho de escuchar quién es Jesús, el Cordero de Dios, nos impulsa a seguirlo, al considerar su extraordinaria obra y su carácter. Eso es lo que Jesús nos está llamando en el día de hoy, a que lo sigamos porque Él es digno.
En segundo lugar, la seguridad de que Jesús no rechaza a nadie que se acerca a Él. Eso debiera impulsarnos a seguirlo con confianza y convicción. Nunca serás rechazado por Él. Jesús recibe a todo aquel que lo sigue. Y en tercer lugar, Jesús quiere hacerte no una mejor persona, ni una versión mejorada de ti, sino que quiere hacerte una nueva criatura para que puedas reflejar correctamente el carácter de tu Salvador. Jesús quiere hacernos parecidos a Él. Si lo seguimos, seremos como Jesús, porque Él transforma a todo aquel que lo sigue. Mis hermanos, el Señor use su palabra para motivarnos a seguir a Jesús cada día. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver a Cristo derramando su gracia, su amor, Señor, su misericordia para con nosotros. Él es absolutamente digno. Ayúdanos, Señor, a seguirlo cada día. Danos de tu gracia para hacerlo. Ayúdanos a ir con confianza a Él, sabiendo que Él nos recibirá. Señor, gracias por transformarnos a su imagen. ¿En quiénes somos nosotros, Señor? Para después un día ser semejante a Él y estar delante de Él en sus moradas eternas. Señor, gracias por esa tremenda misericordia y gracia para con nosotros. Oramos por aquellos que aún no te han conocido, mi Señor, que puedan doblar sus rodillas y se levanten de ese lugar de oscuridad y te sigan. Porque es tu plan y tu propósito, mi Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.